Buenos días. Ahora vamos a entrevistar al chef Omar Barreno. Procederemos con las siguientes preguntas. ¿Cómo se ha visto afectado el trabajo antes, durante y después de la pandemia? Hola, bueno, yo me dedicaba antes de la pandemia, elaboraba pan para restaurantes. Eh, y digamos que estaba todo bastante bien. Durante la pandemia, como los restaurantes cerraron, tuve que cambiar mi modelo de negocio. Sí, continué haciendo pan, pero cambié por entregar a domicilio. Para eso tuve que crear una página web y vender por redes sociales. Ya luego cuando se empezaron a abrir los restaurantes, fui dejando de lado los clientes a domicilio, y ahora que ya todos los restaurantes volvieron a abrir, sí he visto una mejora en cuanto a la producción de pan, y aparte tengo nuevos clientes, entonces creo que hoy estoy mejor que antes de la pandemia. Buenas noches, vamos a proceder con una entrevista a una mujer de 43 años llamada María Augusta Núñez. ¿Cómo era su estatus laboral antes de la pandemia? Buenas noches, yo ingresé a trabajar a una nueva empresa justo el mes de enero. Después pasé por los 3 meses de prueba y en marzo justo, cuando ya tenía que trabajar sin los meses de prueba, empezó la pandemia, por lo cual me quedé sin trabajo. Ya, ¿cómo fue su estatus durante la pandemia? Estuve sin trabajar, no conseguía trabajo hasta que cuando empezamos ya a poder salir, fue cuando logré conseguir trabajo, pero se me hizo muy difícil porque las cosas no eran como antes. Pregunta final, ¿cree que está teniendo algún tipo de recuperación dentro de su estatus laboral actualmente? Sí, en realidad que sí, las cosas han cambiado bastante desde que ya nos quitaron las mascarillas y poco a poco se va regresando a la normalidad. Las cosas van cambiando y económicamente también. Gracias. Buenas noches, estamos con el señor Mario Benítez, magíster en educación. Por favor, cuéntenos cómo era su situación laboral antes, durante y después de la pandemia. Bueno, muchas gracias por su entrevista. Antes de la pandemia, mi situación laboral era pienso que normal, en el sentido de que podíamos tener los medios económicos como para poder sobresalir en todos los gastos que demandaba el hogar. Tenía 3 trabajos. El primero era profesor en la Universidad Técnica del Norte, después en un grupo de música y también profesor de escuela del Ministerio de Educación. Entonces, en la pandemia, antes de la pandemia todo estaba bien porque los gastos del hogar que demandaban, entonces estaban bien organizados. De pronto, ahora, cuando viene la pandemia, desgraciadamente el trabajo de la universidad, esta situación laboral, se terminó porque contrataron a pocos maestros para suplir las necesidades y los maestros, los que se quedaron, estuvieron en línea. Entonces ahí trabajé durante 18 años y se acabó. Simplemente ya no hubo más contratación porque ahí trabajaba contratado. En la pandemia fue un poco también difícil porque tuve que dejar la música, que era una entrada más para el hogar. Me quedé únicamente con la escuela y como es una escuela de educación fiscal, la situación era por medio de la educación virtual. Nos tocó hacer educación virtual con niños que no tenían ni computadora, ni celular, nada de eso. Bueno, la gente se fue acomodando y pienso que durante la pandemia fue tremendo para todos. Ahora, después de la pandemia, pienso que las cosas ya se van acomodando, ya uno ya vuelve, ya estamos en clases formales con los niños, no volví a la universidad, no me han llamado nunca más. En la música volví, pero no son las contrataciones seguidas. En la situación de la escuela, ya estamos, digamos, con el sueldo normal, cada mes y todo, pero también sí se ha visto que
después de la pandemia, gran cantidad de artículos de primera necesidad y de todos los artículos han subido, digamos, en un 60%, más o menos 40, 60%, 70%. Entonces, no es que se esté bien, ¿no? O sea, las cosas han ido de mal en peor, digamos. Y no es que la situación laboral para muchísimas personas ha vuelto a lo mismo, ¿no? Entonces la gente como que se esfuerza el doble, pero gana menos. Esto es lo que le puedo decir, y si hay alguna otra pregunta. No, magíster, muchas gracias. A la orden. Hola, mucho gusto. La entrevista trata de cómo cambió su estatus laboral antes, durante y después de la pandemia. En mi caso soy un consultor independiente que decide de alguna manera sus horarios y sus actividades. Infelizmente la pandemia hizo que muchas personas, que mucha de la gente con la que yo tenía que realizar mis actividades, decidiera no salir a trabajar. En general, muchas de las cosas se pudieron resolver mediante conferencias a través de Zoom y entonces no sufrí demasiado un cambio laboral, digamos, ¿ya? Sin embargo, o sea, digamos que el cambio fue el tener que dejar de hacer reuniones presenciales y hacerlas a través de medios como el Zoom, de videoconferencias, etc. Lo que debería destacar es que muchas de las personas que tenían que pagar los servicios, el Estado ecuatoriano, por ejemplo, dejaron de hacerlo porque sus ingresos cayeron mucho o tuvieron que destinar los recursos del Estado para sostener a las familias que entraron en problemas, que no podían realizar las actividades económicas. Es decir, en definitiva, la actividad sufrió un cambio de presencial a virtual. Y segundo, las remuneraciones por mis trabajos tuvieron que esperar varios meses para ser canceladas, para ser cobradas. ¿Ya? Creo que eso es básicamente lo que hay. Hoy día eso se está normalizando, ya la gente realiza sus actividades económicas, ya los pagos se han regularizado de alguna manera y se va corrigiendo el tema. Muchas gracias.